inflación de activos o burbujas, si ustedes lo prefieren, de la que tenemos conocimientos, fue en Antioquía 300 años antes de Cristo, con tierras de regadío. ¿Por qué? Porque no había. El precio se disparó hasta que se empezaron a poner tierras en regadío y el precio se hundió. Durante 70 y tantos años aguantamos con los tulipanes, que es bastante sorprendente, hasta que cambió. Y además las pendientes de subida y bajada son muy espectaculares. Y ahora lo hemos visto con el sector inmobiliario. Los valores inmobiliarios suben hasta que dejan de hacerlo. Y además los principios básicos de la economía, las leyes se mantienen. Recuerden ustedes que también en la crisis.com dijimos que eso del cash flow era un concepto obsoleto, que aquí lo que había que valorar las empresas por la capacidad que tenían de comunicar con los clientes, y que cuanto más cliente más valía. Y se llegó a valorar a 500.000 pesetas el cliente. Claro, me llamó mi rector cuando escuchó eso, el rector de la UNED, dijo: oye, Juan, nuestro portal vale 98.000 millones. Y digo: hombre, si encuentras algún comprador, estupendo, ¿no? Multiplicaba el número de alumnos por 500.000. Claro, se hundió la crisis de las.com. Es que no se puede encontrar la racionalidad. Es que el cash flow, el resultado de ingresos de gasto, parece que funciona. Y seguirá funcionando muchísimos años. Por tanto, el sentido común y la razón son fundamentales. Pero ¿qué sucede? Que ante esa crisis mutante a la que me refería anteriormente, hemos respondido inadecuadamente nueva vez, con políticas de demanda de libro, que ya no voy a entrar si funcionaron en el New Deal o no, en la época de Keynes. Porque Keynes argumenta que fue el gasto, el enorme gasto de la Segunda Guerra Mundial que nos sacó de la depresión. Algunos consideramos que no, para compararlo con situaciones actuales y de salida, que fueron shocks de oferta positivos, reformas profundas. A mi juicio, ¿qué nos sacó de la depresión? En primer lugar, los grandes avances tecnológicos que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial en el campo militar, en todos los ámbitos, que permitieron mejorar espectacularmente la productividad. En segundo lugar, la incorporación masiva de la mujer al proceso productivo, porque los hombres estaban al frente, que aumentó enormemente la productividad. Y en tercer lugar, el tener una idea y una ilusión conjunta, incentivos, en este caso ganar la guerra, que luego se mantuvo, pues, mantener y enriquecer el país después de la contienda, y otros países incluso. De tal manera que yo creo que esa es una experiencia importante. Sin embargo, hemos pensado que no, que para salir de la crisis había que bajar los tipos de interés muchísimo, ya hemos hablado de ellos, y había que gastar mucho, incluso siguiendo la viejísima teoría de Keynes. Vamos a hacer una zanja y taparla, y volverla a hacer. Aquí lo hemos llamado plan E, aceras, rotondas, etc. Aceras que estaban hechas, o sea, política keynesiana de libro, creando empleo durante 9 meses a 90.000 euros el empleo, sin aportar nada a la estructura productiva, no ha mejorado el potencial de crecimiento para nada. De tal manera que hemos llevado a cabo una política de gasto espectacular. Y pensando que hay que tomar otras medidas, en cualquier caso, si decidiéramos llevar a cabo una política fiscal expansiva para, si no consumimos los ciudadanos y no invierten las empresas, tratar de compensarlo, la caída de la actividad económica, con gasto público, está demostrado que tiene un efecto multiplicador mucho más alto. Eso lo ha medido el profesor Dongues, del que hablábamos antes, bajando impuestos que subiendo gasto. Y lo van a entender ustedes perfectamente. Porque en una economía cerrada podríamos discutirlo, pero en una economía muy abierta como la que estamos diseñando, los efectos bondadosos del gasto público sobre el empleo los podemos filtrar al exterior, y en cambio nos quedamos el problema del gasto, el déficit y la deuda consecuente. Esa ayuda que hemos dado al automóvil, a comprar automóvil, no a mejorar la productividad de nuestras fábricas de automóvil, ¿a quién ha beneficiado? A los países donde se producen los automóviles. Se ha filtrado, pero se ha filtrado la ayuda española y la alemana, que es la que estudia el profesor Dongues. Las ayudas. ¿Qué hubiese sido mejor? Bajar la fiscalidad, que eso se localiza más. Por tanto, ni siquiera las políticas de demanda, cuyo resultado es más que dudoso, se han aplicado adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el mundo ha cambiado. Y además seguimos sin entenderlo y sin saber lo que son las ventajas de una economía abierta. Porque supongo que seguirán ustedes estos últimos días por la prensa la guerra de las divisas. ¿Qué es en definitiva la guerra de las divisas? Un nuevo proceso neoproteccionista. En lugar de entender que lo que hay es que enfrentarse a la nueva realidad siendo más competitivos, lo que tratamos es nuevamente de proteger nuestros mercados. ¿Qué es lo que hizo España tradicionalmente desde la restauración en 1875 hasta la quiebra del sistema en 1959? España solo ha prosperado, pero no ir más lejos, como el resto de los países, a través de un modelo abierto, no de un modelo cerrado. Pues ahora la guerra de las divisas es nuevamente
un intento neoproteccionista bajo el argumento de que China, en el fondo es verdad, está haciendo dumping teniendo un yuan muy infravalorado, pues se ha llevado al Congreso norteamericano, yo creo que las elecciones lo van a frenar, una propuesta de neoproteccionismo, de aranceles, etc. Esta lucha de estos últimos días es nuevamente una manifestación más de que no hemos entendido que el mundo ha cambiado. Y tampoco lo entendemos en exceso en España, puesto que todo, ¿qué es lo que requiere? Requiere, en primer lugar, un gasto público moderado. En segundo lugar, un gasto estructural público viable, sanidad, pensiones, paro, administraciones públicas. Y una economía con un mayor potencial de crecimiento, a través de reformas laborales de verdad, no como la que se ha cometido en España, que favorezca la empleabilidad, que favorezca la movilidad, que acerque la negociación colectiva a la realidad de la empresa. Reformas energéticas, de justicia, de unidad de mercado, restaurar la unidad de mercado para aprovechar las economías de escala. Porque si no, no mejoras el potencial de crecimiento. El gran problema que tiene la economía española en este momento, o los grandes problemas, los podríamos concentrar en dos. Uno, falta de confianza. Dos, escaso potencial de crecimiento. La economía española y la deuda española, ese 270%, que además está contraída en gran medida en el exterior, debemos 800.000 millones en el exterior, y seguimos teniendo necesidades de financiación externa, bueno, pues esa deuda sería mucho más sostenible si la economía española creciera por encima del 3,5%, no creciendo por debajo del 2,5%, como no lo vamos a hacer de aquí al año 2017, según todas las estimaciones. Si no creces por encima del 2,5%, no generas empleo neto, no generas ingresos públicos suficientes, aumenta el gasto, incluso en los nuevos parados, etcétera, y la morosidad financiera está muy vinculada al paro. Son dos paralelas perfectas. Por tanto, hay que mejorar el potencial de crecimiento. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues racionalizar el gasto sanitario, reformas estructurales en el gasto público. En la sanidad, aunque la economía vaya mucho mejor, la sanidad es insostenible. Aunque la economía vaya mucho mejor, las administraciones públicas, que los ayuntamientos tienen un problema de financiación que nosotros lo detectábamos hace 10 años y dijimos en una publicación que había que reformar el sistema de financiación local. Y también creo que hay que reformar las competencias. ¿Cómo es posible que el 30% del gasto de los ayuntamientos sea gasto impropio? Pues habrá que definir claramente las competencias. A lo mejor le corresponde más a él que a la comunidad autónoma, pero hay que limitarlo y concentrarlo. Y desde luego hay que reformar urgentísimamente el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en España, pero también en otros países, es insostenible. Y fíjense ustedes que a nivel internacional estamos viendo dos respuestas diferentes respecto a los retos que he dicho anteriormente. Una, la de Francia, que es negar la evidencia, cosa que ha hecho en muchas ocasiones y se ha ido retrasando. Dos, la del Reino Unido, antes de ayer, que después de ajustar el 19% a la baja en todos los gastos de la administración pública y prescindir de 500.000 empleados, el conjunto de los ciudadanos, es verdad, en una encuesta de urgencia, les ha parecido poco, al 80%. ¿Por qué? Porque el político que lo vendió, ¿qué dijo? Nos hemos quedado sin dinero, la caja se ha vaciado. Y eso lo entendemos perfectamente. Por tanto, habrá que responder adecuadamente, porque si no, vas a la catástrofe. Hay que evitar llegar a situaciones límite. Alemania está creciendo ahora casi a niveles asiáticos. En el segundo trimestre creció el 2,2% intertrimestral. Si lo multiplicas por 4, el 8,8%. ¿Pero por qué? Porque se bajaron los salarios, porque reformaron la sanidad y porque reformaron las pensiones. ¿Pero cuándo? Cuando ya no se podían pagar las pensiones. Sería prudente evitar llegar al límite. Es verdad, antes lo comentamos, que a lo mejor solo tomas decisiones en el límite. Pero si lo haces antes, lo puedes hacer en mejores condiciones. Nosotros tenemos que reducir nuestro gasto público. Pero si no hubiéramos dedicado 13.500 millones al PLANE, 6.500 millones a los 400 euros, 1.500 millones a los 2.500 al cheque bebé, etcétera, pues ahora tendríamos que ajustar mucho menos. Por tanto, ¿por qué me atrevo a decir que también en España el sistema de pensiones hay que reformarlo? En primer lugar, porque el sistema público de pensiones, eso lo saben ustedes, como en el conjunto de los países europeos, es un sistema de reparto. Es decir, que se mantiene entre los que cotizamos en cada momento y los que perciben en cada momento. En este momento se sigue manteniendo.
hay 8,5 millones de pensionistas.